Estamos de vuelta, quedan un minuto para las 10 de la noche. Entre un 1 y un 2% de la población de los países de nuestro entorno pertenece a alguna secta y ya no son captados tanto por motivos religiosos, sino para mejorar su bienestar social y dar respuesta a sus vidas. Series como La Mesías o 548 días captada por una secta han vuelto a poner el foco en estos grupos con creencias y reglas comunes. La semana pasada la policía desmantelaba en una finca de Murcia un centro budista dedicado al yoga y la meditación, en el que aparecieron decenas de kilos de mercurio, un metal altamente tóxico que lo vendían como producto milagroso. Hoy vamos a hablar de sectas con uno de los mayores expertos en España, lleva 25 años investigándolas, es teólogo y miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas y además es de Zamora. Luis Santamaría, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. La pregunta que se hará mucha gente: ¿cómo es posible que a día de hoy, con toda la información que tenemos, haya gente que siga cayendo y que siga entrando en este tipo de organizaciones? Pues porque el fenómeno sectario se nutre de las vulnerabilidades personales y yo diría que también sociales. Entonces hay tanta necesidad afectiva, tanta necesidad de sentido, de esperanza, de espiritualidad, que ahí es donde van las sectas. No van a nuestra cabeza, por eso el tema de la información no es tan importante en el fondo, sino que van al corazón, ¿no? A nuestras debilidades, digamos. Efectivamente. ¿No? Sí, sí. ¿Y hay más sectas a nuestro alrededor de lo que podemos pensar? Sí, hay muchas sectas. A mí no me gusta cuantificar ni hablar de números, pero lo cierto es que cada vez que hay una desarticulación de una secta o una detención como la que acabas de mencionar, ¿no?, por parte de un cuerpo policial, normalmente son grupos desconocidos, no son de los que aparecen en los libros, de los que alertamos los que estudiamos este fenómeno, porque hay sectas de lo más variopinto y grupos pequeños que son difíciles a veces hasta de identificar. Dices que no le gusta cuantificar. En algún momento he oído que habló de unas 350 sectas en este país, pero que decía que podría ser el doble. ¿Por qué cuesta tanto identificarlas, investigarlas? Porque las sectas precisamente se basan en el mimetismo, ¿no?, en hacerse pasar por algo que no son, por hacerse pasar por un grupo religioso, por una asociación cultural, por un grupo de terapia, por lo que sea, ¿no? Entonces, claro, habría que ir mirando uno por uno todos los grupos. Primero, asociaciones que estén legalizadas, inscritas en algún registro público. Segundo, otros grupos que no tengan interés ni intención de aparecer en ningún lado, porque al final puede ser un grupo de 5 o 10 personas en torno a un gurú que los tenga sometidos. Entonces, por eso yo siempre digo no que es difícil, sino que es imposible hacer un listado de sectas. Es imposible decir esa cifra de 350 que daba yo hace casi una década y que ahora veo que puede ser el doble o el triple tranquilamente. Imposible. ¿Y cuando se detectan? Cuando una de las personas que han integrado esa secta habla, digamos, lo dice públicamente. A veces ya cuando uno ve convocatorias, ofertas, ahora mucho por las redes sociales de internet, por ejemplo, ¿no?, anuncios que observamos y vemos que se está ofreciendo algo maravilloso, algo extraordinario para unas personas especiales, y ya tiene un tufillo a veces a secta, pero sí, sobre todo lo sabemos cuando conocemos o bien a una persona que sale del grupo, un exadepto, o bien una familia que pide ayuda, que esto es lo más normal, ¿no?, una familia que pide ayuda, o a veces unos amigos que dicen, esta persona ha cambiado radicalmente, creemos que lo que está haciendo ahora en su vida, lo que le están motivando a hacer, no es con libertad, porque ha sido captado y manipulado, ¿no? Pues ahí es la principal fuente de información y de conocimiento de las sectas. ¿Y ha cambiado el origen de este tipo de sectas? Ya no son solamente, bueno, pues eso, sobre asuntos religiosos, pueden ser también, por lo que hablábamos al principio, bueno, pues para conocerse uno mejor, temas de autoconocimiento. ¿El gancho en estos momentos cuál es? El gancho es sobre todo esto que dices, ¿no?, algo que parece más psicológico, terapéutico, incluso científico, podríamos decir, que religioso o espiritual en el sentido clásico. Es decir, nuestra sociedad está secularizada, cada vez a menos personas interesan los temas religiosos y entonces pues es esto, el autoconocimiento, el crecimiento personal, la magia a veces, ¿no?, el conseguir abundancia en tu vida, conseguir sanación, acabar con el estrés, pues todas estas cosas que parecen más prácticas en el día a día, ¿no?, y más vagas y más difusas, esto es lo que atrae más a nuestra sociedad. Si uno busca sectas, por saber qué tipo de sectas hay hoy en día, salen, bueno, palabras como santería, porno yoga, que he visto recientemente. Hablamos antes del autoconocimiento. ¿Cuál es a día de hoy la secta más común y sobre todo la que a usted ahora mismo más le preocupa?
Pues a mí las que más me preocupan son esas que no conocemos, esos grupos pequeños, como te decía antes. Mencionabas al principio de esta entrevista la serie 548 días captada por una secta, que ejemplificó ese caso real de una adolescente de Elche que es captada por un grupo que nunca superó una docena de personas, que estaba en Perú. O sea, no era un grupo que estuviera en España, no era uno de los que tuviéramos estudiado, sino que eso, alguien desde 10.000 kilómetros de distancia fue capaz de captarla y adoctrinarla a través de Internet, y no sabíamos ni quién era, ni qué creía. Tuvimos que empezar a investigar los vídeos que publicaba. Es decir, esas son las que más me preocupan, las más pequeñas, las más desconocidas, las que no aparecen en ningún lado cuando buscamos ¿esto será una secta? Es que esto a lo mejor no tiene ni nombre, ese grupo. Claro, porque me imagino que actualmente las redes sociales, bueno, cualquier tipo de red social es la fórmula más eficaz para captar a este tipo de personas. Yo no sé si nos puede dar algún consejo de cuáles son las señales que nos tienen que dar la voz de alarma. Cuidado, que esto no es lo que pienso, sino que puede ser precisamente una secta. Pues en primer lugar, lo que decía antes, cuando se nos ofrece algo demasiado extraordinario, maravilloso, como la solución a todos los problemas, cuando eso se plantea como algo muy sencillo, ¿no? Es que es muy fácil, solo con hacer este curso, con leer este libro, con venir a esta reunión, podrás acabar con todos tus problemas. La magia no existe. Es decir, los problemas de la vida son lo suficientemente complejos para que nos vengan con una receta milagrosa, ¿no? Entonces, eso. Luego, cuando hay una confusión deliberada de términos y se entremezcla lo espiritual con lo psicológico, con lo científico, ¿no? Para deslumbrar y también para atraer a personas con distintos intereses, con distintas necesidades. Todo esto habría que tenerlo en cuenta. Usted lleva años investigándolas, persiguiéndolas también, apuntándolas. ¿Ha tenido problemas? ¿Ha tenido miedo en algún momento? Miedo no, porque estoy tan convencido de que estoy haciendo algo bueno para la sociedad. Las personas que sufren esto en primera persona me dicen continuamente: Luis, no pares de hablar, no pares de escribir, por muchos problemas que traiga esto consigo. Cuando hoy he divulgado que venía aquí a esta entrevista contigo, me han dicho gracias. O sea, dan las gracias para que esto que nos ha pasado en nuestra familia no les pase a otros, ¿no? Entonces, lo más común que es amenaza de que si sigues hablando, si no retiras esto que has dicho, esto que has publicado, si no haces una rectificación pública, te llevaremos a los tribunales. Esto ha sido continuo desde hace años. ¿Y cuántas denuncias ha tenido usted a lo largo de estos últimos años? Pues una este año, 2023, tendré que ir ante los tribunales dentro de unos meses, denunciado junto con un periodista y un psicólogo. Parece que hacemos daño, ¿no? Psicólogos, periodistas y gente que alertamos sobre sectas, porque mencionamos la terapia Gestalt, que no solo no tiene evidencia científica, sino que además tiene unos efectos terribles en la vida de sus víctimas. Yo no digo pacientes, digo víctimas. Y entonces, bueno, pues la asociación profesional que reúne a muchos profesionales de esto, pues nos ha denunciado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos quieren acallar. No porque estemos criticando nada, sino porque estamos mostrando lo que hay. Es curioso porque hace unos días, lo hemos visto en las redes sociales, un vídeo en Times Square, en Nueva York. Era un vídeo maravilloso porque todas las pantallas en Times Square se convertían en una especie de imagen sobre el nacimiento de Jesús. Usted rápidamente ha alertado de que, cuidado, que eso puede ser una secta también. Claro, efectivamente. Es decir, en muchos ámbitos cristianos, yo que soy católico, he visto cómo se ensalza este vídeo como estrategia publicitaria, que está muy bien, pero ojo, esto lo está haciendo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los conocidos como mormones, que no son cristianos precisamente, son un grupo politeísta, creen en muchos dioses, casados con diosas, en una poligamia celestial, que ocultan cuando están haciendo proselitismo. Hay engaño, estamos hablando de secta. ¿Hay muchas sectas en nuestra comunidad, en Castilla y León? Sí las hay, pero no me preocupa tanto el número, como tenemos Internet, pues todas las sectas del mundo están a nuestra disposición. Sin ir más lejos, hace unos meses he conocido el caso de una persona muy fuertemente manipulada por un grupo entre judío y cristiano que solo tiene una sede, que está en México, y que ha sido capaz de obsesionar a una persona y aislarla de su
su... Los tentáculos no tienen límites. Efectivamente, porque las sectas ahora mismo se nos meten por las pantallas del ordenador y de nuestros dispositivos móviles. Entonces, bueno, estamos más expuestos que nunca. ¿Y cuántos casos de adeptos o personas que entran en este tipo de sectas vuelven a su vida anterior, vuelven a la normalidad? Bueno, es difícil salir de una secta, pero hay mucha gente que sale, hay mucha gente que puede abandonar, o a veces son expulsadas, a veces es por un caso de una desarticulación policial, pero bueno, tenemos a la persona ya fuera de la secta con un trauma grandísimo y con la necesidad de un apoyo familiar, de un apoyo afectivo, de un apoyo que requiere de tiempo, paciencia, porque lo que ha hecho la secta, a lo mejor en muy poco tiempo, cuesta mucho tiempo más restaurar, ¿no? Hay que recuperar esa personalidad anterior que la secta ha trasplantado, ¿no? con una identidad impuesta, y hace falta en la mayor parte de las ocasiones también ayuda profesional, ayuda terapéutica de psicólogos que conozcan bien en qué consiste el abuso psicológico, la persuasión coercitiva y lo que le ha pasado a esa persona. Señor Santamaría, usted fue sacerdote, ya no lo es, ha escrito este libro que tengo aquí en mis manos, A las afueras de la cruz, las sectas de origen cristiano en España. ¿La Iglesia ha luchado con ahínco contra este tipo de sectas o ha mirado para otro lado? Pues ni una cosa ni la otra. Yo diría que la Iglesia oficialmente cuando ha afrontado este tema, la enseñanza, pues la valoración de todo esto, bueno, en primer lugar ha habido una ayuda concreta a las víctimas, pero claro, tiene que haber algo más, ¿no? Y entonces ya desde Juan Pablo II hasta hoy, lo que han hecho los papas a nivel universal y luego conferencias episcopales, obispos, etcétera, ha sido decir, bueno, las sectas sí tienen ese lado negativo, tienen ese lado de manipulación, de acabar con la libertad y con la dignidad humanas, y en este sentido pues tiene que haber una lucha. Pero principalmente las sectas son un desafío. ¿Por qué? Porque si se nutren de las vulnerabilidades de las personas y de las sociedades, pues la Iglesia, en los lugares como en España, que tiene una presencia desde siglos con un propósito espiritual, la Iglesia se pregunta qué hemos hecho mal o qué estamos haciendo mal para que las necesidades espirituales de la gente no estén siendo satisfechas por la fe cristiana, ¿no? De manera que la gente busque otras cosas o sea captada por otras cosas, ¿no? Y desde ahí pues una autocrítica de cómo tiene que mejorar la Iglesia para presentarse ante la gente y ofrecer estas respuestas a las preguntas, esas necesidades de comunidad, de formación, de espiritualidad, de vida interior y de sentido de la vida. ¿Ha conocido usted a muchos líderes de sectas? A líderes de sectas personalmente a pocos. Y es una fauna muy peculiar, ¿no? Porque tenemos, por un lado, hay algunos que son verdaderos farsantes, ¿no? Pero habitualmente los líderes de las sectas son personas que se creen realmente lo que dicen, por algún tipo de trastorno psicológico, de tipo narcisista, de tipo paranoide, incluso psicópatas, ¿no? Personalidad antisocial, personas que como están tan convencidos de ese papel mesiánico, de ese creerse superiores a los demás, con un propósito especial en la vida y único, pues son capaces de arrastrar a otros y de convencerlos. Resultan convincentes porque ellos están convencidos, Pero ¿no? también entiendo que es un negocio, ¿no? Sí, porque al final es su forma de vida, pero el dinero no es lo más importante para ellos, al final el dinero es un elemento más en ese engranaje de... O sea, es más la sensación de divinidad casi que efectivamente, el hecho económico. efectivamente, y que se retroalimenta con sus seguidores, ¿no? Al final es un sentimiento de poder sobre los demás, ¿no? Y el dinero pues es uno de los medios para mantenerse en ese estatus y para también tener controlados a sus adeptos. Si controlas su bolsillo, pues ya has conseguido bastante. Es muy interesante todo lo que está contando, pero también tengo que dar la palabra a las personas que nos acompañan hoy. Alejandro, ¿qué le quieres preguntar? Pues hombre, la verdad es que no es mi especialidad esta de las sectas, pero usted cree, efectivamente me ha parecido entender que cree que obedece a una cierta desorientación, vamos a ver, trascendente del ser humano, ¿no? Esta mañana he oído una noticia, algo así como que el 50% de la población en unos años iba a estar deprimida. Quiere decir que efectivamente parece que una manera de salir de esa depresión, más allá de la médica, que me parece la correcta, pues es la esperanza que les dan estos señores. ¿Cómo cree usted que se puede, en definitiva, perseguir de manera eficaz? Porque no será fácil, ¿no?
No es fácil. En primer lugar, habría que prevenir, es decir, habría que construir entre todos una sociedad en la que no haya estas faltas de humanidad que llevan a que la mitad de la población, por ejemplo, pueda caer en depresión, ¿no? Y que vengan personas con recetas mágicas, con soluciones fáciles para ello. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer además de la prevención? Pues luego aplicar la ley, aplicarla bien. Tenemos un problema que cuando hay personas que en el ámbito pseudoterapéutico, por ejemplo, que aquí hay mucho sectarismo, ¿no?, en las pseudoterapias, están ofreciendo, por ejemplo, curar la depresión con una sustancia, con una práctica, con lo que sea, y eso es falso, pues hay que aplicar la ley, todo lo que tenemos de intrusismo profesional, de que en materia de salud y de sanidad son las autoridades sanitarias y los médicos quienes tienen que hablar y los demás no. Pero nos encontramos en que no se da importancia a esto. Yo mismo he ido a una comisaría de Policía Nacional a denunciar hace unos años que en un espacio público, en concreto era en un salón de actos del Ayuntamiento de Zamora, de donde yo soy, una persona, un pseudoterapeuta, un gurú que más que pacientes tenía adeptos, pues contaba cómo pues él era capaz hasta de curar el cáncer en definitiva, ¿no? Entonces, con eso grabado, llevado a la policía, y al final, bueno, pues a duras penas me dejaron poner la denuncia, porque cuando no ven ilícitos penales, aquí pues Policía y Guardia Civil dicen no, es que no hay nada que hacer. Y prevalece la libertad de expresión en estos casos. Efectivamente, pero es que aquí estamos hablando del peligro de salud pública que supone esto, ¿no? Y al final, bueno, pues lo archivó la justicia. Pues estamos muchas veces desamparados y de hecho a punto estuve de ser yo el denunciado por dar a conocer todo esto. Es el mundo al revés. Isabel. En un mundo, como ha dicho, de tanta información, ¿cómo pueden ir surgiendo tantas sectas? O precisamente la información es lo que es, bueno, esa disponibilidad de acceso a todo es lo que facilita que haya más y ha propiciado que haya más sectas. Sí, efectivamente, y los periodistas lo vivís día a día y lo vivimos todos los ciudadanos, ¿verdad?, como consumidores y a veces también emisores, ¿no? Ese exceso de información que lleva a que ya no sepamos distinguir una noticia falsa de una verdadera, ¿no? Y tenemos que estar aquí pendientes de los verificadores, pero es que eso, ahora mismo en la red todo tiene el mismo valor, para mucha gente todo tiene el mismo valor, entonces hay que saber contrastar eso y cuanta más información tenemos, más formación necesitamos, formación para discernir qué es verdad y qué es mentira, qué es bueno y qué es malo, o sea, que yo no puedo intentar curarme bebiendo chupitos de lejía, siempre hay un listo que dice, no, es que no es lejía exactamente, es un tipo de lejía, estoy pensando en el MMS, la solución mineral milagrosa. Y entonces, como esto, tantas cosas, necesitamos formación, necesitamos sentido común y necesitamos también pues, tiempo para contrastar fuentes y ver si una información que se nos da, pues por ejemplo en estos casos que yo decía, si tiene una fiabilidad científica o pues, si es en el campo espiritual o religioso, ver si me están engañando o no con la Biblia, con el Corán o con lo que sea, porque tenemos lugares, personas fiables a las que acudir. Y como hacemos con tantas otras cosas, pues ir a ver las reseñas, ¿no? Es decir, lo que un grupo vende, lo que vende un gurú es maravilloso. Ese escaparate siempre está muy trabajado. Vamos a ver qué dicen las personas que se dicen dañadas, los que dicen ser víctimas, ¿no? Vamos a escuchar la voz. A mí me gusta mucho darle voz a las víctimas. Es decir, yo trabajo desde el estudio de los textos, de los documentos de las sectas, pero sobre todo también desde los testimonios. Esta es una realidad, ¿no?, la que quiere acallar el grupo. En España estamos viviendo ahora una situación inédita, que es que los testigos de Jehová, como confesión religiosa que son, es una secta, están denunciando, están llevando a los tribunales a la asociación de víctimas, a los que dicen ser afectados, a los que a veces los han denunciado hasta por abusos sexuales, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Y esas víctimas suelen ser jóvenes? ¿Es el flanco débil? Hay de todo, hay de todo, sí. Los jóvenes por una serie de condiciones vitales, jóvenes y adolescentes, pero personas en una mediana edad por vivir una serie de crisis y los jubilados también, es decir, yo me estoy encontrando cada vez con una mayor variedad de personas captadas por sectas, porque al final es que nos pillen en un momento oportuno, o bien por cómo es nuestra personalidad, o bien porque estemos pasando por un momento de crisis. David. Lo he apuntado un poco al hilo de lo último que comentaba. ¿Tiene la sensación de que hay colectivos, asociaciones, que aunque estén legalizadas, tengan sede, tienen todos los parámetros de ser una secta?
Efectivamente, sí, sí. De hecho, sin ir más lejos, por poner ejemplos concretos, en este libro analizo 99 grupos que consideramos sectas, ¿no? Todos ellos son de origen cristiano. Bueno, pues algunos de ellos están inscritos debidamente en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia y desde hace muchos años. Algunos incluso tienen la consideración del notorio arraigo, que es como un estatus especial dentro de las confesiones religiosas por su implantación en España, por su difusión, por su historia. Otras están en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior, otros están asociaciones culturales como fundaciones, es decir, y a la vez están legalizados como esto porque cumplen los requisitos, pero decimos, estamos ante una secta por las características del grupo, por cómo capta y adoctrina a las personas, por cómo los retiene y evita que salgan, y por cómo hacen también guerra sucia a los que han salido y a los que hablamos libremente sobre ellos. Pues Luis Santamaría, es usted muy valiente. Seguirá siéndolo, me imagino, ¿no? Seguirá peleando por... Hay mucha gente a la que ayudar en esto y como las administraciones públicas no hacen nada, pues tenemos que seguir haciéndolo otros de forma voluntaria. Pues muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades, desplazarse desde Zamora y suerte con el libro. Muchas gracias, gracias por llamarme.